Pues vamos a abrir las Biblias a 2 Samuel, capítulo 12 y versículos 5, 15 y adelante. Otra vez. 2 Samuel 12, 15 y adelante. Voy a leer comenzando con el versículo 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Elías, a causa de Jehová. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por tu palabra que nos guía, que nos consuela. Te pedimos que ahora nos hables por medio de tu palabra para prepararnos para tiempos difíciles en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mensaje previo, vimos que Dios presentó a David su pecado contra Urías, y vimos que David había cegándose a sí mismo a su pecado, y nosotros debemos tener cuidado por la misma tentación, cerrar nuestros ojos a nuestro propio pecado. Dios envió a Natán a David en misericordia, en amor, no para destruirlo, sino para recobrarlo a la fe y la obediencia. Y Dios perdonó a David, pero no quitó las consecuencias de su pecado, como estamos viendo hoy. Y una cosa que no dije que pensaba es que si alguien te viene a ti y te dices que estás pecando en algo, no te enojes, escucha, pregunta a Dios si es verdad, si Dios le indica que sí, arrepiéntete, y si no, bueno, hay muchos que van a juzgarnos y
lo importante es lo que Dios dice. Debemos someter a Dios. Bueno, ahora vamos a llegar la muerte del hijo de David y Betsabé. Pero antes de esto, quiero hablar un poquito de cuando David captó a Rabá, el fin del capítulo. Esto probablemente pasó mientras Betsabé fue encinta llevando antes de que nació este primer hijo, a Betsabé. El sitio ya había comenzado cuando David entró en pecado con ella. Y por eso es dudoso que el sitio duró 1 año. Entonces, otra vez, es la gracia del Señor. El Señor dio a David una victoria grande contra un enemigo del pueblo, mientras David andaba sin arrepentimiento por su pecado. Dios lo ungió para proteger y dirigir el pueblo y lo capacitó a hacerlo a pesar de su pecado. Esto fue misericordia de Dios. Y es una consolación para mí que Dios nos usa y puede usarnos aun cuando nosotros somos indignos. A veces pienso especialmente cuando somos indignos, para que veamos que es Dios y no nosotros. Pero a veces pensamos, Dios está haciendo cosas grandes, yo soy tan importante que todo esto está pasando. No, es la misericordia de Dios y no debemos ser orgullosos. Pero tampoco pensemos que si Dios está usándonos, que Él se ha olvidado del pecado. Hay que arrepentirnos y someternos a Él. Dios nos bendice muchas veces a pesar de nosotros, no por causa de nuestra obediencia. Bueno, hoy quiero poner el enfoque en la muerte de los inocentes. Por el pecado de David, el Señor hace enfermarse el hijo y esto es como anunció Natán. Natán fue a su casa, el hijo inmediatamente o poco tiempo después de que Natán salió de la presencia de David, el hijo se enfermó. Por 7 días David ayuna y ora y todavía el hijo muere. Entonces, cuando David aprende esto, que el hijo ha muerto, se limpia, va a orar al Señor y luego come. Y lo que hace es completamente opuesto de lo que la gente espera. Los siervos piensan que se ha enloquecido. ¿Por qué hiciste tanto cuando estaba vivo y ahora que es muerto no haces nada en efectivo? Bueno, vamos a considerar la muerte de un niño, un inocente, el lugar del dolor, del duelo y la esperanza que Dios nos da. Y comenzamos con la muerte. Muchas personas, como Margarito y yo tuvimos plática el domingo pasado, muchas personas interpretan estos hechos para indicar que Dios castigaba al niño por el pecado de su papá. Y mi respuesta es, esto es incorrecto, porque
el niño no fue castigado. Cierto, sufrió por el pecado de su papá. Pero eso es otra cosa que ser castigado por el pecado. Y nosotros también tenemos que entender esto, que hay diferencia. Hay mucho sufrimiento en este mundo caído que no es Dios castigando pecado. Hay mucho sufrimiento que no entendemos, porque los inocentes son los que sufren. Bueno, el pecado tiene sus consecuencias. Debemos recordar, los apóstoles preguntaban a Jesús de un hombre ciego, ¿quién pecó, él o sus papás? Y Jesús dijo, ni el uno ni el otro. Hay mucho sufrimiento en este mundo de inocentes. Y algunos pues dicen, pues, Dios es injusto. No. Vivimos en un mundo caído. Y el sufrimiento es por cuestión del pecado del hombre. La muerte es por cuestión del pecado del hombre. Dios es justo, pero también es paciente. Y en su tiempo, en la eternidad, Él va a hacer todo como debe ser. Pero tenemos que entender que en este mundo algunos van a sufrir aunque son inocentes. Y si creen que esto es injusto, solamente puedo decirles, miren a la cruz. ¿Quién era menos mereciendo de sufrimiento que Jesús? Y miren cuánto Él sufrió por nosotros. Yo sé que hay muchas cosas que pasan en este mundo. Con los carteles en México, con Rusia y Ucrania y con Irak Irán y Israel ahorita. Tantos inocentes están muriendo, no tienen culpa, están muriendo por otros pecados de otros. Pero Dios, en su tiempo, para balancear los libros, como dicen, y tenemos que confiar en Él. No debemos perder esperanza, pero debemos entender que cuando los libros son abiertos, entonces los que merecen van a ser castigados y los inocentes van a ser recompensados. Ahora, en el caso del hijo de David, murió tan joven, apenas nació y murió. De nuestra perspectiva es una tragedia, algo triste. Nosotros apreciamos vida larga y debemos, es un don de Dios para vivir largo y tener salud, es una bendición grande. Pero si entendemos lo que la Biblia dice de la vida eterna, vamos a dar cuenta que ninguna bendición terrenal se puede comparecer con la vida eterna, con Cristo y los gozos que tendremos. Y por eso es mejor a veces, por ejemplo, por este niño que sea llevado a la gloria, que quede y sufra con su familia y
aprenda a pecar y todas esas cosas. Es nuestra convicción que los niños que no entienden cuando mueren, ellos son cubiertos por la sangre de Cristo y van a su presencia y ya están gozando en la vida eterna. Y Pablo, es cierto que fue anciano cuando lo dijo, pero es verdad para todos. Para vivir es Cristo, para morir es ganancia. En Adán todos pecaron y por eso aún los niños tienen que morir, y necesitan que la sangre de Cristo los cubra. Pero nosotros sabemos que Dios es misericordioso y benigno y ama a los niños y dijo que no dijo que lo permitimos venir a Él y por eso confiamos que están con Él en la gloria. Y además, la Biblia misma dice que el pecado no es siempre un castigo. Déjame leer primero Isaías 57, 1 y 2. Isaías 57, 1 y 2. Pero es el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que anden delante de Dios. Mas vosotros, dice, ustedes van a vivir para sufrir porque están rebelando contra Dios. Pero a veces Dios quita del mundo la gente que ama para que no sufra. Y en 1 Reyes 14, 13 hubo el rey Jeroboam, bien feo, y envió a su mujer a pedir de un profeta si su hijo, quien estaba enfermo, iba a vivir. Y en versículo 13 dice el profeta: y todo Israel lo echará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Dios, delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Porque Dios encontró bien algo bueno en este niño. Dios lo quitó. Porque dijo a Jeroboam: los demás de tu casa no van a ser sepultados. Y así pasó. Entonces, yo sé que en la vida muchas veces hay muertes que no entendemos, pero Dios tiene sus razones. Y tenemos que entender que Dios sabe mejor que nosotros lo que es mejor para estos. A veces quitan los que aman, a veces nos permite sobrevivir. Él tiene sus maneras y nosotros no podemos entender, pero sí podemos someternos. Pero yo, por lo que veo aquí, creo que Dios agarró a este niño al cielo antes de que él tenía que ver el pleito familiar que iba a consumir la familia de David después de esto, y antes de que él conscientemente hizo pecado. Fue una misericordia para él. Pero esto nos llega al punto del duelo y del dolor. David
oraba por el niño sabiendo que el problema o que el Señor lo había afligido, y por 7 días estaba tan sincero en el orar que ni paraba para comer. Y yo creo que esto fue algo bueno, manifestaba su fe y su amor para Dios. Y sí, el Señor dijo que el niño va a morir, pero muchas veces, cuando el Señor amenaza algo, cuando la gente se arrepienta, el Señor quita el castigo. Por ejemplo, Jonás fue a Nínive y él dijo: el Señor les va a destruir. Pero el pueblo arrepentía y Dios no lo hizo por su arrepentimiento. Entonces David esperaba que Dios tendría misericordia de él, porque sabía que Dios es misericordioso. Pero en este asunto no fue. Y David, cuando el hijo murió, entendió que Dios le decía que no. Como la espina que molestaba a Pablo dijo: oré 3 veces y luego el Señor me dijo: basta. A veces el Señor va a decirnos no. Pero cuando el Señor nos dice no, es para nuestro bien y debemos entenderlo. Y los siervos, ellos piensan, pues, si David fue así antes de que el hijo muere, va a enloquecerse. Pero no, comienza a andar racional. ¿Por qué es? Bueno, por una razón, en efectivo ya pasó su tiempo de duelo. Y más, David entendió algo mucho más que algunos. Cuando hay vida, hay esperanza. Y oró por cambio. Cuando Dios lo negó y llevó al niño, entonces él entendió que Dios le había respondido que no, y él se sometió a la voluntad de Dios. Y esto es algo que debemos aprender nosotros. ¿Cuánto más paz tendríamos nosotros si aceptaríamos las respuestas de Dios cuando Él nos da que son finales? Puede ser con vida, puede ser con otras cosas. Y yo sé que la oración, el tiempo que David pasó en oración, fue de mucha utilidad en prepararle. Y así, si nosotros oremos mucho en respecto a estas cosas que tememos y que nos molestan, nos trae más cerca a Dios para ver si aún no nos concede lo que pedimos. Lo que hace es en amor mejor por nosotros. Muchas veces los niños piden algo de los papás y son tristes cuando no lo reciben, pero los papás están buscando el bien del niño y saben más que el niño. Así nosotros con Dios. Algunos dicen: pues David no sufrió dolor. Sí, estaba dolido, pero hizo su llanto, si puedo decirlo así, antes de que el niño murió. Lo preparó. He meditado en algo en el mundo en general. Nosotros no nos gusta ver a alguien enfermo y sufriendo mucho antes de que muera. Pero su enfermedad nos ayuda a preparar para la muerte. Hay otros
van así y somos asustados. Voy a decirles, Dios siempre nos ayuda a pesar de las dificultades de cualquier situación. Y el secreto de no ser abrumado es escondernos en Dios. Si sentimos tristes y si un amado muera y no estás llorando, entonces, ¿qué tienes? Es normal. Leí un pastor estaba escribiendo que, y yo lo veo también, hoy día, en lugar de tener un funeral, mucha gente quiere tener una celebración de su vida. Bueno, es bueno celebrar la vida de una persona que es difunto, pero una razón del funeral es ayudarnos a llorar y despedir a la persona que se ha muerto. Y no hay nada malo del duelo. Pero no debe vencernos por un tiempo y luego debemos seguir con la vida. Otra cosa que ayudaba a David, versículo 20. La primera cosa que hizo, después de que aprendió que el niño había muerto, se hizo presentable y fue a orar al Señor. No murmuraba contra Dios, no quejaba a Dios, aceptó lo que Dios había decidido y honraba a Dios. Y por eso tenía consuelo divino. Luego va y usa la consolación que tiene para consolar a Betsabé. Y ellos conciben, tienen otro niño, y en versículos 24 y 25, esto indica que Dios en efectivo dijo, tú eres perdonado. Ese nuevo hijo, Salomón, lo amo, Edías, el nombre que Natán le dio, es un nombre que quiere decir amado por el Señor. Y Dios les dio, en lugar del hijo que había quitado, otro, y ya sabemos quién era Salomón. Bueno, entonces, reflejando en la muerte, tenemos que entender, vemos por un espejo oscuro. Pero todavía vemos mejor que David. Jesús nos ha dicho que Él dijo a los discípulos que iba a preparar una casa para ellos y para nosotros. Y dijo que hay una resurrección de los muertos, y los que han creído en Él van a tener la vida eterna, porque Él venció la muerte. Entonces, si David tenía esperanza, ¿cuánto más nosotros que tenemos las aseguranzas del Nuevo Testamento y que ya sabemos que la tumba estaba vacía, Cristo conquistó a la muerte y viviremos en Él? Estaba meditando yo y algunos quieren hacer una semblanza entre la muerte del Hijo y la muerte de Jesús. Sí, el Hijo de David murió. Y podemos decir que quizás prefiguraba que Jesús iba a morir. Pero
cuando este niño murió, no fue como un sustituto. Fue en consecuencia del pecado de David, pero el niño no pagaba el precio, el castigo por David. Y Jesús, cuando Él murió, pagaba el precio de nuestro pecado y murió en nuestro lugar. También Jesús murió para todos, no solamente para David. Entonces debemos ver que Jesús es el único. Y Él, por su muerte, nos da vida si confiamos en Él. Podemos mirar a la cruz vacía, a la tumba vacía, y saber que la muerte no es la respuesta final. Esta vida nos prepara para la eternidad. A veces tenemos aviso, podemos prepararnos mejor. La enfermedad y la edad nos dicen que no tenemos mucho tiempo, pues sí debemos preparar nuestras almas, pero a veces no tenemos aviso. Mejor vivir cada día preparado. Yo leí hace un día, 2 días, no sé, un billonario de India estaba jugando polo y tragó una avispa y murió. Un momento, plena salud, otro momento está enfrente de su Creador. Nunca sabes cuando el Señor viene. Por eso la pregunta grande ¿es preparar a tu alma ahora? De una manera para prepararla. Creer en Jesucristo, confiar en Él por el perdón de los pecados. Y si confías en Él, para los amados que van antes de ti, puedes decir, yo voy a Él. No podemos traer la vida a los que han muerto, pero podemos prepararnos para asegurar que están en su presencia, si han muerto con el Señor, cuando vamos a estar con el Señor para la eternidad. El cristiano no llora como uno que no tiene esperanza. Hay tristeza en la vida, pero Cristo nos da la victoria. Vamos a orar. Padre, gracias por ese recuerdo que esta vida es temporánea y prepararnos para la eternidad. Y los amados que van antes de nosotros podemos ver otra vez. Pedimos que nos prepares y a nuestros amados que para aquel día abres nuestros ojos, abre nuestros ojos para ver a Cristo como la única esperanza y confiar en Él. Y de paz a los corazones de los que están en luto, sabiendo que tú eres justo y benigno, y nuestra esperanza no es en este mundo, sino por venir. En nombre de Cristo te lo pedimos todo.